este video vamos a explicar la teoría que existe acerca del método del anulador que nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes. Vamos a recordar cómo es una ecuación diferencial de este estilo. Vamos a mostrarla con un ejemplo. Tenemos y tercera menos 2y segunda más 3y primera más y igual a e a la 2x. Miren, esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Tenemos que los coeficientes de esta ecuación diferencial son constantes. Hemos visto que la solución a esta ecuación diferencial, la solución general, es igual a la solución de la homogénea, o sea, haciendo esta igual a 0, no a e a la 2x, más la solución particular. Para encontrar la solución particular, siempre y cuando, atención, esta función de aquí que llamamos g de x sea una constante, un polinomio de x, sea una exponencial, como es este caso, o sea una suma de senos y cosenos, o la suma y producto de todas las anteriores, nunca el cociente, sino la suma y producto de todas las anteriores, podríamos resolver la y sub p con un método que llamábamos superposición. Aquí vamos a ver un método distinto que nos permite encontrar esta y sub p de una forma, digamos, no tan, como lo dijera, sin que suene mal, menos artesanal, ¿cierto? De alguna forma así. Digo artesanal porque recuerden que esta y sub p bajo el método de superposición implica asumir que la y sub p es de esta forma y recordar cómo formar funciones, por ejemplo la y sub p para esta, digamos, este tipo de funciones es algo complejo porque digo que para la exponencial es a a la 2x, para seno de x entonces nos toca decir que seno de x es de la forma senos más cosenos, entonces tengo que poner aquí una constante nueva, coseno más c seno, y hacer estos productos y ver qué constantes quedan, y esas son las constantes que luego tengo que encontrar sustituyendo acá. Ahí rápidamente pues hice un repaso de cómo era el método de superposición. Aquí no vamos a hacer eso, aquí la idea es evitarnos este proceso y hacerlo de una forma un poco, digamos, más mecánica, que obedezca a unas reglas, digamos, aunque no más simples, a unas reglas que siempre se cumplan. E igual, en este método siempre va a ser para el tipo de funciones que anteriormente mencionamos. Para quienes ya conocen, digamos, la teoría que hay detrás del método del anulador y lo que les interesa simplemente ver ejemplos de aplicación, les recomiendo ver el segundo video acerca de este tema. Este video nos vamos a dedicar a explicar un poco acerca de esa teoría. Bueno, entonces, esta ecuación diferencial, y aquí viene ya, digamos, la introducción o cambio a este método. Esta ecuación diferencial se puede escribir mediante lo que llamamos el operador diferencial. Miren, esto es la tercera derivada de y. Esta va a ser menos 2 veces la segunda derivada de y más 3 veces la derivada de y más, en este caso, 1 por y. Ya vamos a ver por qué puse ese 1 por y, igual a esta función. Aquí vamos a tener esta función g de x, no la voy a escribir a la 2x. Por ahora me interesa esta parte de aquí. Miren, en una ecuación diferencial cualquiera yo la puedo escribir con esta notación, llamando a la derivada d mayúscula y lo llamo como un operador. La ventaja de hacer uso de esta expresión es que yo inclusive podría reescribir esta expresión, y por eso dejé este 1 acá, de la siguiente forma. Miren, si sacamos y como factor común, vamos a tener d a la 3 menos 2 d2 más 3d más 1, todo que multiplica por y, igual a esta función de x. Para cualquier ecuación, esto lo estoy haciendo obviamente para este ejemplo, pero aplica para cualquier ecuación diferencial. Miren, yo puedo escribir así mi ecuación diferencial. ¿Qué ventajas tiene esta forma? Lo que tenemos que ver es que esta forma me permite, por ejemplo, a esta d o a este operador diferencial, utilizarlo como si fuera, digamos, una nueva función que multiplica y, donde yo puedo hacer factorizaciones de esto. Aquí no vamos en este video a demostrar que los factores de un operador diferencial
con, obviamente, atención, y esto es lo más importante, con coeficientes constantes, que es lo que tenemos aquí, 2, 3, es conmutativo. O sea que yo, conmutativo en el sentido de que yo puedo expresar esto como un producto de dos factores, por ejemplo. Este es el primer factor, este es el segundo, y esto va a ser igual también a tener el segundo por el primero. Para que lo veamos con un ejemplo, donde la factorización sea un poco más simple, vamos a tenerlo aquí. Supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial de orden 2, como esta, y segunda más 4y primera más 4y. Vamos a hacerla igual a 0. No nos interesa aquí todavía la g de x. Primero nos vamos a encargar de esta parte. Miren, yo puedo expresar esto, como lo acabamos de ver, como derivada segunda más 4 veces la derivada primera más 4, porque aquí no hay derivada, que multiplica y igual a 0. Miren, es otra forma de denotar esta ecuación. Entonces decíamos que la ventaja es que yo puedo expresar esto como un producto que de hecho es conmutativo. O sea, yo puedo tener lo siguiente. Si vamos a factorizar con respecto a d, vamos a hacerlo aquí por tanteo, d más y más, que multiplicados den 4 y que sumados, porque los signos son iguales, nos den 4, 2 y 2. De hecho, esto era un trinomio cuadrado perfecto, pero no importa, y igual a 0. Esto se puede escribir como d más 2 al cuadrado y igual a 0. Miren, puedo expresar esta ecuación diferencial de esta forma. Esta es una nueva forma de denotarla. Esta forma es la que me va a permitir hacer uso del método que llamamos método del anulador. Ya vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial como esta. Tenemos y segunda más 5 y primera más 6 y igual a 0. Si la quiero reescribir, voy a decir d cuadrado más 5d más 6, atención, que multiplica a y igual a 0. Si factorizo, nuevamente puedo reescribirla como d más por más, para el segundo da más, multiplicados en 6 y sumado 5, 3 y 2, miren, por y igual a 0. Pero esto también yo lo podría escribir como d más 2 por d más 3 por y igual a 0. Ahí estoy haciendo uso de la conmutatividad. Este concepto es importante porque para utilizar este método siempre, atención, siempre vamos a expresar las ecuaciones diferenciales que estén en este formato, con el operador diferencial. Ahora, ¿qué nos interesa o por qué nos interesa hacer esto? Resulta que el operador diferencial, por ejemplo, si yo tengo x a la 2, si yo aplico este operador, miren, la tercera derivada de x2, ¿cuánto es? Miren, la primera derivada es 2x, la segunda derivada es 2 y la tercera derivada es 0. Este operador anula a x2, ¿cierto? Quiere decir que si yo saco la tercera derivada de x2, convierto esta función en 0. A mí me interesa empezar a encontrar esos operadores que anulen a quién. Específicamente va a ser a g de x. O sea, cuando yo tengo una ecuación diferencial de este estilo, d cuadrado más d más 5y, vamos a escribirla ya así, esta sería y segunda más y primera más 5y, ¿cierto? Igual a una función cualquiera, vamos a decir x2. A mí me interesa multiplicar a ambos lados de esta ecuación por algo que esto me lo anule. ¿Qué ventaja tendría eso? Miren, la ventaja que tendría eso, vamos a llamar a ese factor que anula esto L. Y vamos a llamar a todo esto que tenemos aquí f de x. Y esto de aquí obviamente se llama g de x. Si yo anulo f de x, si yo soy capaz de hacer esto, L de f de x es igual a L de g de x, donde L de g de x es igual a 0. Esto es lo que me interesa que se haga 0, L por g de x, por lo que tengo aquí. O sea, en este caso ya sabemos que de 3 anula x2. O sea que debería multiplicar a ambos lados por d3. Si hago eso, miren qué va a pasar con la ecuación diferencial. Me va a quedar, en este caso, sería d3 por d2
más D más 5 igual a 0. Esta sigue siendo una ecuación diferencial con una ventaja. Es una ecuación diferencial ya homogénea. ¿Por qué? Porque quedó igualada a 0. Y solucionar una ecuación diferencial homogénea, digamos que es más simple que solucionar una ecuación diferencial no homogénea. O sea que yo voy a encontrar una solución, pero atención, ¿qué solución encuentro de esta homogénea? De hecho, voy a encontrar la solución general a esta ecuación. Miren, porque en realidad esta ecuación que está aquí es esta ecuación que está acá. Si soluciono esta, en realidad estoy solucionando esta de acá. Recuerden que cuando yo opero a ambos lados de una igualdad y obtengo, siempre debo obtener lo mismo. Entonces, esto de acá, esta igualdad y esta igualdad son iguales. Digo lo mismo en términos de igualdad, o sea, son las mismas igualdades. Esto y esto equivale. O sea que si resuelvo esto, en realidad voy a encontrar la y general. O sea, voy a encontrar de una vez la y de la homogénea más la y particular. O sea, las encuentro juntas. No voy a encontrar a yp. Pero ojo, yo podría resolver esta que tenemos aquí, ¿cierto? Podría resolver esta que tenemos aquí y encontraría ¿qué? La solución a la homogénea. Si encuentro la solución a la homogénea, o sea que ya tengo esta, lo que me reste de resolver esta tendrá que ser la particular. Lo que pasa es que esta particular que obtenemos acá, que obviamente es de una homogénea, va a tener unos coeficientes. Y esos coeficientes son los que tengo que encontrar. ¿Cómo encontraría esos coeficientes? Pues muy simple, sustituimos esa yp que nace de quitarle a la general la homogénea. O sea, le quitamos lo que encontremos aquí, lo vamos a quitar para que solo me quede la yp, y esa yp la voy a sustituir en la ecuación para luego encontrar los coeficientes. Eso obviamente con un ejemplo lo vamos a tener más claro. Aquí me interesa que veamos la mecánica. Entonces la mecánica es siempre encontrar quién anule a esta función g de x y multiplicar el que anula esa función también a la ecuación original para formar una homogénea que resolvemos mediante una ecuación auxiliar. Luego, esa solución en realidad de esa homogénea es la solución completa toda esta, porque esta homogénea equivale a toda esta completa. Entonces vamos a tener de ahí la homogénea de acá más la particular de acá. Pero como yo ya resolví previamente también esta homogénea de acá, puedo decir que la particular va a ser quitándole la homogénea de acá. O sea, solo nos va a quedar la particular con unos coeficientes que debo encontrar como sustituyendo nuevamente en la ecuación. Ahora bien, ¿cómo puedo encontrar, y es lo que vamos a ver a continuación en este video, el anulador para cada g de x? En el video siguiente vamos a hacer ejemplos donde veamos cómo resolver la ecuación diferencial, pero aquí nos vamos a concentrar en cómo anular g de x. Entonces vamos a ver un set de reglas que ni siquiera vamos a demostrar, pero con unos ejemplos vamos a entender. Entonces la primera regla, d a la n anula a 1, a x, a x2 hasta x a la n menos 1. De hecho, anula a la suma de todos estos. O sea, también anula a 1 más x2 más etcétera, x a la n menos 1. Sin importar el coeficiente que tengan acá. O sea, que puedo poner a, b, c, d, etcétera. Ejemplo, para que veamos que es cierto. Si yo tengo, por ejemplo, esta función x a la 2 más 8x más 1, dije que este de n y este es hasta n menos 1, o sea que este es mayor que este en 1. ¿Cuál es el operador que anulará esta expresión? Lo debe anular d a la 3, porque si este es al cuadrado, que es el de mayor exponente, este debe ser 1 mayor. d a la 3 de x2 más 8x más 1 hace que esto sea 0, y verifiquémoslo si quieren. La tercera derivada, miren, la primera derivada es 2x más 8, la segunda derivada es 2 y la tercera derivada es 0, miren, primera, segunda, tercera, se anuló. O sea que esta regla siempre se cumple. Obviamente no lo estoy demostrando, lo estoy mostrando con un ejemplo que es muy distinto. Nos interesa simplemente las reglas. Bueno, la segunda. Pregunta, ¿quién anula a 1? Bueno, antes de pasar a la segunda, porque a veces pasa con las constantes, tendemos a equivocarnos más. Miren, solo d de 1 es 0, o d de una constante cualquiera k es 0, o d de 8 es 0, y etcétera. Miren que aquí la n, este sí tiene una x a la 0 y x a la 0. ¿Cuál es un grado mayor que
¿Qué 0? 1. Por eso es la d a la 1. Cuando tengamos x a la 5, ¿cuál debe ser el operador diferencial? D a la 6. Siempre vamos a tener uno más. Bueno, ahora sí, vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es un poco más complejo. Pasa con las funciones exponenciales. Cuando tengamos una función exponencial, quien lo anula va a ser el siguiente. D menos alfa a la n va a anular siempre a las siguientes funciones, a todas estas, a e, a las que tengan e, todas con constante aquí también, simplemente no estamos escribiendo las constantes, pero cualquiera la forma e a la alfa, vamos a escribir bien ese alfa x, también a x a la alfa x, también a x2 e a la alfa x, y así, ¿hasta dónde? Hasta x a la n-1 e a la alfa x. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que a mí me interesa anular la siguiente función: e x a la x. Mírenlo aquí. Según esto, ¿por quién debo multiplicar a esto? Voy a hacerlo un poco aquí para que me quepa sobre la izquierda la expresión. Queremos anular, inclusive aprovecho y cambio de color, a x e a la x. Entonces, para anularlo tenemos a d menos, ¿quién es alfa? Alfa es quien acompaña al exponente, en este caso 1, d menos 1 a la n, pero n va a ser simplemente un grado mayor a lo que tengamos en x. Miren, si aquí es n menos 1, n quiere decir un grado mayor. Entonces vamos a tener, en lugar de x, perdón, aquí a la 1, quiere decir que aquí vamos a tener al cuadrado. O sea que si yo multiplico estas expresiones, esto me tiene que dar igual a 0. Se los dejo para que lo verifiquen. ¿Cómo lo podemos verificar? Simplemente vamos a tener d cuadrado menos 2d menos 1, más 1, perdón, que multiplica a x a la x. Aquí nos están pidiendo haga la segunda derivada de esto, aquí haga la derivada sencilla de esto y multiplica por menos 2 y luego lo súmele esto y eso va a dar 0. Lo pueden verificar ustedes para que no, digamos, gastemos tanto tiempo en ello, pero hagámoslo para un caso más simple. Voy a hacérselos para este caso, e a la menos x. Quien anula a d a la menos x es nuevamente d menos el que está aquí es menos 1. O sea que menos 1 por menos da más 1, d a la más 1. Y atención, ¿cuánto es x? Aquí es x a la 0. Entonces aquí la n es 1 más que 0, es 1. Entonces lo multiplicamos. Esto es igual a d más 1 por e a la menos x. Vamos a ver si es verdad. La derivada de e a la menos x, o lo mismo, distribuyamos derivada de e a la menos x más 1 por e a la menos x. ¿Cuánto es la derivada de e a la menos x? Menos e a la menos x más e a la menos x. Recuerden que la derivada de la exponencial es la exponencial por la derivada del exponente, en este caso menos 1. Miren, esto se anula, da 0. O sea que esto que tenemos aquí siempre va a anular este tipo de expresiones. Ya tenemos entonces las polinómicas y las constantes, que es con d a la n. Tenemos las de tipo exponencial, que es con d menos alfa a la n. Ahora vamos a ver las combinaciones de seno y coseno. Las combinaciones de seno y coseno se van a anular con el siguiente operador. Vamos a tener que d cuadrado, este es mucho más complejo, d cuadrado menos 2 alfa d. Recuerden que alfa, bueno, ahorita se los recuerdo quién es alfa, a qué equivale. Es combinación de seno y coseno que está multiplicando por e a la x. Más alfa cuadrado más beta cuadrado. Todo esto a la n va a anular, atención, va a anular, voy a poner por aquí, no me alcanza ni siquiera a escribir la palabra anular. ¿Va a anular a quién? Va a anular a e a la alfa x coseno de beta x. Miren, ¿quién es alfa y quién es beta? Va a anular también a cualquier e a la alfa x que multiplique a x a la n-1 coseno de beta x. Va a anular también a los casos en los que tengamos en lugar de coseno seno, e a la alfa x seno
de beta x y sucesivamente e a la alfa x por x a la n-1 seno de beta x. Vamos a ver un ejemplo, voy a tener que deshacerme de lo que tenemos en la parte superior, pero digamos que este operador es el más fácil de recordar. Entonces vamos a ver una función que se anule con ese operador. Supongamos que queremos anular esta función, nos dicen 5, bueno, voy a tener que hacer un poco más delgado, ahora sí, 5e a la menos x por coseno de 2x menos 9. Bueno, va a ser solo esta primero y luego una combinación con las dos. Miren, esta nos interesa anular a 5e a la menos x por coseno de 2x. Aquí esa s del coseno nos quedó un poco extraña. Ay, sí, digo, mejoró mucho, pero algo es algo. Bueno, entonces miremos que hay que identificar. Aquí, ¿quién es? Miren, en la fórmula, ¿quién es alfa? Alfa es quien acompaña a la x, en este caso es menos 1, y beta es el múltiplo del ángulo, en este caso 2. O sea que si sustituimos aquí, esto va a ser d cuadrado. Ah, bueno, y nos hace falta encontrar a n, porque esta fórmula también depende de n. N, ¿quién va a ser? N es el exponente menos 1 que acompaña a la x. Como aquí hay x a la 0, porque no hay x, o sea, lo que necesitamos n es 1 mayor. Recuerden que siempre en la fórmula es 1 mayor a la x que tengamos. Entonces en este caso no hay x y para los tres casos. Como no hay x, entonces 1 mayor es 1. O sea que todo este paréntesis nos va a quedar elevado a la 1, pero pongámoslo ahí. Entonces tenemos d cuadrado menos 2 veces alfa, 2 veces menos 1 por d, más alfa cuadrado menos 1 cuadrado, más beta cuadrado, que es 2 cuadrado, mírenlo aquí. Todo esto a la n, todo esto a la 1. Aquí nos va a quedar d cuadrado, menos por menos da más 2d, y aquí vamos a tener 1 cuadrado más 2 cuadrado es 5, más 5, y esto a la 1 pues es esto. Miren, este operador diferencial me va a anular esto, o sea que si yo multiplico esta derivada por esto va a dar 0. Eso lo dejo a ustedes para que lo verifiquen. Entonces miren que lo más importante hasta ahora que hemos aprendido es que para poder anular cualquier función debemos hacer uso de esos tres casos. En ocasiones vamos a tener combinaciones de esos casos, o sea, vamos a tener que anular, voy a poner este ejemplo, a la x por x más 1. Miren, para anular e a la x o cualquier exponencial, decíamos que el anulador era, este es el segundo caso, es d menos alfa a la n. Aquí alfa es el que acompaña a la x, es 1, entonces vamos a tener d menos 1 a la n. N es el exponente de la x que acompaña a la x, aquí no hay x, o sea, a la 0 es el exponente es más 1, a la 0 más 1 es 1, entonces queda d menos 1. Este anula este. Ahora, pensemos quién anula a x más 1. Este es muy fácil, es el primer caso. Simplemente como es un polinomio de grado 1, quien lo va a anular es d2. Cuando tengamos esto, lo que hacemos es que aplicamos producto. O sea, vamos a tener d menos 1 que multiplica a d cuadrado. Esta operación, atención, esta operación va a anular a esta función. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos e a la x más 1? Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Atención, a la suma también hacemos por separado este, pero a la suma también la anula el producto. De hecho, nos va a suceder en algunas ocasiones, vamos a encontrar funciones que van a tener varios anuladores cuando hagamos los productos. ¿Qué nos interesa ver siempre? Que en estos productos que formamos, por ejemplo en este, estén los factores que anulen a todo el tipo de función que tenga acá, y vamos siempre a formar, atención, los anuladores con el que tenga mínimo exponente. Ejemplo, cuando teníamos ahorita e a la menos 3x, no sé si habíamos hecho este, pero bueno, vamos a decir de e a la menos 3x, e a la menos 3x lo anula d más 3.
¿cierto? Miren, esta misma fórmula es d menos el exponente de acá menos 3, que es alfa, o el que acompaña al exponente, todo este paréntesis elevado a la ¿qué? A la 1, porque aquí tenemos x a la 0. Si aquí tuviéramos x, atención, si aquí estuviera esta x, también aquí entonces deberíamos tener 2, pero no es el caso. No tenemos x, sino que tenemos e a la menos 3x. Este anula este. Si yo multiplico d más 3 por e a la menos 3x, eso me da 0. Pero también si multiplico, ojo, d al cubo por d más 3 por e a la menos 3x, esto me da 0 también. Este de aquí, miren, es de mayor grado que este de acá, porque este es más simple. Este es de grado 1, este sería grado 4 si hago los productos. A mí me interesa, y esto es muy importante para los ejemplos que vamos a ver en el segundo video, me interesa simple y llanamente el factor de menor grado, recordemos eso. Bueno, visto entonces como esta teoría preliminar para recordar los tres casos del método del anulador, vamos a resolver entonces una ecuación diferencial, ahora sí, por el método del anulador. Los invito entonces a ver el siguiente video.